capítulo 11 de Mateo tenemos el pasaje de Marcos, disculpen. Pero bueno, pueden encontrarlo también en Mateo 21, en Lucas 19 y también en el Evangelio de Juan capítulo 12. Es uno de esos relatos de la vida de Jesús que aparece en los 4 evangelios. Y tradicionalmente en nuestras Biblias tienen un subtítulo en negrito encima. En este caso, el subtítulo dice: La entrada triunfal en Jerusalén. Vamos a leer el texto. Yo les voy a pedir que ustedes sigan con la vista el texto para luego comentar algunas verdades. Tenemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera, a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron cómo Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, nos humillamos ante tu poderosa mano y pedimos una vez más que tengas misericordia de nosotros, y que al mirar en tu palabra, al mirar en el libro, el Espíritu Santo nos ilumine para entender, para conocer y para aplicar tu palabra, Señor, a la manera tuya y para la gloria tuya. Ten compasión de nosotros y guíanos según tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, esta mañana cuando mis ojos se abrieron, este fue el pasaje que Dios nos llevó a reflexionar. Es el pasaje en el que hemos estado reflexionando desde bien temprano en la mañana. Y una de las primeras preguntas que me hice tiene que ver con las palabras de los judíos en el versículo 9. Dice: y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas.
¿Qué tenemos acá? ¿Qué significa la palabra Hosanna? ¿Qué está diciendo esta gente? ¿Y en qué contexto lo están diciendo? Son las preguntas que me he hecho durante la mañana. Y esa pregunta me llevó a mirar primero o a plantearme otra pregunta, y tiene que ver con el subtítulo encima de ese capítulo. Tradicionalmente la iglesia, tanto católica como protestante, reconocen ese acontecimiento como la entrada triunfal en Jerusalén. Y la pregunta es, ¿qué fue lo que sucedió en esa semana que hizo a algunos escritores, eruditos, intérpretes, poner ese subtítulo sobre ese capítulo? Y si usted observa conmigo los 4 evangelios, lo que menos hubo en esa semana fue triunfo. Lo que menos ocurrió durante la semana, que tradicionalmente llamamos Semana Santa, fue triunfo. Fue una semana de calumnias, fue una semana de juicio sobre Jesús, fue una semana de golpes, de torturas sobre Jesús. Fue una semana que terminó con la muerte de cruz y una tumba sellada y una posta de soldados cuidándola para impedir que los discípulos robaran el pueblo. No fue una semana triunfal. Esa no fue una semana de victoria en el sentido más estricto de la palabra. Fue una semana de vergüenza y confusión. Fue la semana en la que los discípulos abandonaron a Jesús. Fue una semana en la que Pedro negó al Señor con maldición. Fue una semana en la que las mujeres de Jerusalén lloraron amargamente. Fue una semana en la que el Señor, mientras sufría y padecía y veía a todas aquellas mujeres llorar, les decía: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por ustedes y por sus hijos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no le harán a la rama seca? Refiriéndose a la nación de Israel. Si a mí, que soy el que le da vida a esta nación, me están haciendo esto, ¿qué no van a hacer a ellos, que son la rama seca? Ya estaba anunciando la muerte de la nación como juicio de Dios por lo que estaban haciendo con el Hijo de Dios. Así que no fue una semana de triunfo. Y teniendo eso en mente, no fue una semana de triunfo. ¿Por qué los judíos utilizan un pasaje del Antiguo Testamento, un pasaje de los Salmos, que sí proclama triunfo, que sí proclama victoria? ¿Por qué lo utilizan en esa semana, cuando no sería esa una semana de triunfo? Y entonces aquí vamos a lo que yo llamo las consecuencias de un arrebato emocional. Cuando nosotros dejamos que nuestras emociones nos gobiernen, nos dominen, podemos terminar con arrebatos emocionales que a la larga solo van a tener consecuencias muy duras y en muchos casos desastrosas para nosotros. ¿Son buenas nuestras emociones? Sí, son buenas, siempre y cuando las emociones podemos expresarlas en el ambiente correcto y en el momento correcto. Pero emociones fuera de lugar solo pueden traer consecuencias funestas para los hijos de Dios. Emociones fuera de lugar pueden llevar a los hombres y mujeres de Dios a sacar la palabra de su contexto o a intentar hacer que Dios haga lo que los hombres quieren que haga. Y eso era lo que estaba pasando acá. Miren, generalmente la palabra
Hosanna es una transliteración de una palabra hebrea. Es decir, se trae al castellano tal y como es la palabra en hebreo, Hosanna. Y es un grito. En el Antiguo Testamento, la palabra Hosanna se usaba como un grito de auxilio, de socorro. Eso es una especie de clamor desesperado, de un ruego urgente. Es una demanda que brota de lo profundo de un corazón que necesita con urgencia ser socorrido, ser liberado, ser salvado. Por ejemplo, en el Salmo 118, versículo 5, dice el salmista: desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso. Desde lo profundo de mi desesperación clamé, y Él respondió, me sacó, me puso en un lugar espacioso. Otros pasajes donde usted puede encontrar la expresión como un grito, un clamor de auxilio desesperado, angustioso, que son los Salmos 113 al Salmo 118, que no vamos a leer para no extendernos demasiado. Ahora, la palabra Hosanna vino a usarse también en el culto hebreo del Antiguo Testamento, ya no como un grito de angustia. Hubo contextos en el tabernáculo de reunión en que la palabra se usó como un grito de júbilo, un grito de alabanza. Y básicamente, cuando los judíos hacían su procesión alrededor del altar del holocausto, la expresión Hosanna adquirió ese significado de grito de júbilo también para ellos. Y entonces nos preguntamos, cuando los judíos en el Evangelio de Marcos y los demás evangelios utilizan la palabra, ¿cómo la están usando? ¿Están usando la palabra como un grito de angustia, un clamor desesperado por liberación, por salvación? ¿O como un grito de alabanza, como un grito de júbilo? Yo quisiera creer, voy a decirlo de esa manera, quisiera creer que ellos estaban utilizando la palabra como un grito de angustia, como un clamor por liberación. Me gustaría que ese fuese el significado real y verdadero, la motivación del corazón de ellos. Pero aún si fuera esa la verdadera motivación, yo particularmente considero que estaban usando las palabras muy fuera de contexto. Y aquí les voy a decir por qué. En la cultura antigua existía la tradición, y esa tradición también fue tradición de los hebreos, en su momento también, en la fiesta de los tabernáculos, pero específicamente en los grandes imperios antiguos, cuando regresaban victoriosos de la guerra, su pueblo, su gente, aclamaba a sus líderes con gritos de júbilos, y estos líderes que regresaban victoriosos eran aclamados con palmas, como usted lee en el pasaje. La gente cortaba ramas de palmas y las movía para alabar, para celebrar la victoria de su comandante, de su emperador, llámesele como se le llama. También en los Juegos Olímpicos, que nacieron en Grecia, los vencedores eran coronados con una corona de ramas, de palmas o de otros árboles también. Así que el uso de las ramas
era muy común en las celebraciones de la antigüedad. Y repito, también los judíos tomaron esa práctica y en su celebración solemne alrededor del altar del holocausto, ellos también usaron ramas de palmas y las movían en señal de celebración. Ahora bien, nosotros sabemos que la predicación del reino de Dios por parte de Jesús dejó muy claro para todos los judíos que el reino de Dios no vendría al estilo de los reinos de este mundo. Eso es importantísimo que nosotros lo entendamos. Porque si nosotros no lo entendemos, vamos a cometer el mismo pecado que cometieron los judíos en este contexto. Usted lee en los evangelios que en más de una ocasión los judíos intentaron tomar a Jesús para hacerlo, ¿qué cosa? Rey. Los judíos anhelaban la venida del Mesías, pero el concepto que tenían los judíos del Mesías es que el Mesías, cuando viniera, aplastaría al imperio romano, que el Mesías reuniría a toda la nación, crearía un ejército y comenzaría una guerra, y por medio de una guerra, utilizando un término contemporáneo, una guerra de guerrilla, el Mesías aplastaría al imperio romano y establecería el reino mesiánico en esta tierra. Entonces, a los judíos ver las señales y milagros de Jesús, muchos creyeron en Él, pero no todos creyeron en Él a la manera de Dios. Muchos vieron en Él el revolucionario. Jesús sería para aquella gente que eran específicamente los celotes, eran los revolucionarios, los disidentes. Jesús vendría a ser para los celotes, los disidentes de aquella época, el clásico Che Guevara, el clásico Fidel Castro, o el clásico revolucionario de cualquier nación de este mundo. Utilizo estos nombres porque son bien conocidos para nosotros. Jesús sería eso. Entonces ellos estaban dispuestos y querían que Jesús fuese esa clase de líder. Un líder político, no un líder espiritual. De manera que cuando Jesús va a entrar a Jerusalén en la semana de la pasión, debería ser así como se llamara, el subtítulo debería ser Semana de la Pasión de Jesús, y no de entrada triunfal. Cuando Jesús va a entrar a Jerusalén para padecer por tu pecado y por el mío, la gente pensó que el momento de la revolución había llegado. Y como los revolucionarios entran a las capitales en medio de júbilo, de gritos, de alabanza de la gente y de palmas, eso fue lo que hicieron, al estilo de los reinos de este mundo, porque era lo que ellos esperaban. Entonces, cuando usted piensa en eso y usted los escucha decir Hosanna, y usted entiende que básicamente el primer significado de Hosanna es sálvanos ya, ellos están diciéndole a Jesús, queremos que sea ahora, este es el momento. Este es el momento, Jesús, es ahora. Aquí estamos contigo, aquí estamos a tu lado. Sálvanos ya, Hosanna. Y entonces, hermanos, nos damos cuenta que en su arrebato emocional ellos están tratando de hacer que Jesús responda, ¿qué cosa? A sus intereses. Hermanos, el reino de Dios no vendrá a la manera de los hombres. El reino de Dios está entre nosotros. Eso es importante. Amados, Dios nunca
nunca, nunca en toda la historia de la redención, Dios nunca ha sido el títere de los hombres. Dios nunca se dio a conocer a los hombres para satisfacer o para responder a las demandas de los hombres a la manera de los hombres. Dios no es el siervo, el esclavo, el muñeco de ningún ser humano. Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan, y de acuerdo con lo que las Escrituras nos dice, el Hijo del Hombre iba de acuerdo a todo lo que estaba escrito de él. Y él no se apartó ni un solo instante del propósito, del diseño del Padre para su vida. Eso es maravilloso. Porque si pensamos en el Hijo del Hombre o en el Hijo de Dios como un ser humano que era 100% hombre, fíjese, si lo vemos desde su humanidad, entonces tenemos a Jesús siendo tentado ¿a qué? A seguir la voluntad de la mayoría. Tenemos a Jesús siendo tentado a iniciar una revolución verde, roja, azul, del color que le quieran poner. Hoy en día le ponen colores a las revoluciones, los políticos. Dice la Biblia que fue tentado en todo, aún en eso. Pero tenemos a Jesús dándonos una demostración de que ni siquiera los reinos de este mundo, las ofertas de este mundo podían hacerlo cambiar el curso de acción que el Padre había señalado para él. Hace, no sé si fue un año o 2 años atrás, una de las iglesias de nuestra ciudad, en este día alquilaron un burro y entraron con un burro por el salón del templo hacia la plataforma, batiendo palmas. Cuando yo escuché aquello me escandalicé, sentí mucha tristeza y dolor en mi corazón. ¿Saben por qué? Porque estaban replicando el deseo carnal de la multitud de judíos que estaba pidiendo a Jesús un reino a la manera de los hombres y no a la manera de Dios. Jesús rechazó aquello. Jesús no siguió el grito de la mayoría. Y aunque aquel grito apuntaba a una gran realidad, a una gran verdad, esa gran realidad, esa gran verdad de que Él es el Rey de Israel, el Hijo de David, el bendito, esa es la realidad a la que apunta. Esa realidad ellos estaban tratando de imponerla en aquella semana, pero no era esa semana la semana del triunfo. Esa no era la semana de la victoria. Esa era la semana de la vergüenza, de la humillación, del padecimiento por tus pecados y por los míos. La semana de la gloria estaba a las puertas. Y esa semana de gloria es la que llamamos nosotros el domingo de resurrección. Bendito sea el nombre de Jesús. Tenemos que aprender a hacer diferencia de esas cosas, hermanos. La proclamación era legítima. Él es el Rey, el bendito que viene en el nombre del Señor. Él es el Rey del reino de nuestro Padre David. Pero sacándola del contexto puede llevar a la gente a torcer la verdad. Por eso Jesús no se sometió al clamor de ellos. Jesús no les dio el reino que ellos estaban pidiendo. Jesús no les dio lo que ellos estaban pidiendo. Recuerden, lo he dicho muchas veces acá. Dios no siempre nos da lo que le pedimos, cuando se lo pedimos y en la manera en que se lo pedimos. Puede ser muy legítima, muy buena tu petición, pero si no se ajusta al diseño divino, puede que Dios no te la dé. Dios no te la va a dar. Porque Dios no vino para someterse a tus caprichos y a los míos.
Por eso Jesús no les dio el reino a ellos ahí. Esta no es la semana de triunfo, no es la semana de victoria, es semana de pasión, es semana de agonía, es semana de muerte. Pero el reino viene. La semana de victoria viene. Y esa semana llegó el siguiente domingo. Este no es el domingo de la victoria. El próximo es el domingo de la gloria. El próximo es el de la victoria. Amados hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos. Los judíos estaban muy emocionados. Ellos anhelaban el reino, el fin de la agonía. Yo he mirado el cuadro de Cuba en esta última semana. Los cubanos están ansiosos de libertad. Los cubanos quieren que esta agonía se acabe. Estamos cansados de apagones, estamos cansados de pasar hambre, literalmente pasar hambre, porque a veces ni con dinero. Pero no será tu manera ni mi manera. ¿Recuerdan esa canción mundana de por allá por la década del 70-80? ¿No esa es la manera que tú quieres que te quieran? ¿No la recuerdas? ¿No es tu manera? Esa es la manera de vivir. Tenemos que aprender a ser pacientes. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a cultivar la paciencia y que nos ayude a conocer su tiempo para no caer en el error de los judíos. ¿Qué pasó? Mire, si usted sigue toda la semana, ya mal llamada la semana por la entrada triunfal de Jesús, el viernes, esa misma turba que el domingo lo alabó, cuando vio que él no les dio lo que ellos pedían, como se lo pedían, y en el momento en que ellos lo pedían, ¿qué hizo esa turba? ¡Crucifícale! Así gritaban todos, porque a donde va Tomás, allá ¿quién va? La masa. La masa. Son carne, pura carne eran pura carne. Hoy te alabo, hoy te bendigo, hoy te exalto, y mañana te maldigo. Y si te tengo que matar, te mato. Eso fue lo que hicieron. Porque ellos no conocieron. Recuerden que antes de entrar a Jerusalén, Jesús se paró sobre el monte, miró hacia la ciudad y ¿qué hizo? Lloró. Y dijo, oh Jerusalén, si por lo menos en este tu día supieras qué es lo que te puede dar la paz. Pero ahora está oculto. Ellos no conocieron el tiempo de su visitación. ¿Por qué no lo conocieron? Porque estaban aferrados a sus intereses. Ellos querían un reino. Miren, la nación de Israel en esta semana de la pasión de Jesús es el vivo ejemplo de la misma nación de Israel en los días del profeta Samuel. ¿Saben por qué? Porque en los días del profeta Samuel, la nación judía, representada por los ancianos de la nación, vino a Samuel y le dijo, Samuel, ya tú eres anciano. Es como si le estuvieran diciendo, ya te queda poco, quizás una o dos afeitadas sea lo que te quede, Samuel. Y tus hijos no andan en tus caminos. Los hijos de Samuel eran unos impíos, corrompidos. Le hace la historia en primera de Samuel y usted verá los escándalos que los hijos de Samuel provocaban. Entonces, decían ellos, siendo que tus hijos no siguen tus caminos, nosotros necesitamos que tú nos des un rey para que nos gobierne cuando tú no estés. Samuel se sintió muy triste porque esta gente estaba pidiendo un rey, pero le dijeron a Samuel, queremos tener un rey como lo tiene ¿quién? Todo el mundo alrededor nuestro. En otras palabras, queremos ser como el mundo. Ese es el problema de la iglesia en el siglo XXI. Queremos ser como el mundo. Y vamos a meter el mundo aquí adentro, y total, si funciona a ellos, ¿por qué no nos puede funcionar a nosotros acá? Entonces, Samuel fue muy triste a Dios y Dios le dijo a Samuel, no te pongas triste, Samuel. No es a ti a quien te están dando con el pie, Samuel. Es a mí. Pero vamos a hacer una cosa, le dice Dios a Samuel. Vamos a hacer una cosa. Vamos a darle lo que piden. Mire, hermano, poca
veces en la Biblia Dios complace los caprichos de la gente, y esa fue una. Cuidado, cuidado, porque que Dios decida complacer un capricho tuyo no significa que esa sea la santa y bendita voluntad de Dios para tu vida. Cuando Dios decide darte aquello que tú caprichosamente estás demandando de Él, prepárate que detrás viene la disciplina. Sí, vamos a dárselo, pero tú vas a ir a ellos y le vas a decir qué es lo que su rey va a hacer con ellos. Y yo se lo voy a dejar de tarea a ustedes para que ustedes lo lean en su casa. Primera de Samuel, creo que es el capítulo 8. Mire, hermano, la descripción que Dios le dio a Samuel de lo que su rey va a hacer con ellos describe a cualquier gobierno humano de esta época, sea de derecha o sea de izquierda. Dios estaba retratando lo que los políticos harían con la nación, lo que pasaría si, por haber desechado el gobierno soberano de Dios, el gobierno teocrático de Dios. Y los judíos en los días de la pasión de Jesús hicieron lo mismo. Ellos querían el reino a la manera de ellos, no a la manera de Dios. Y cuando Jesús no les dio, aun cuando ellos fuerzan el texto de la Biblia y lo meten en su contexto para hacer creer que ellos estaban en la perfecta voluntad de Dios, Jesús no se sometió, porque Jesús sabía que lo que había en su corazón no era una santa motivación, sino una motivación perversa, y eso no se lo daría. Entonces las consecuencias vinieron tan rápido como en el año 70, y ya de esa historia hablamos cuando estudiamos a Daniel. Entonces, hermanos, a modo de resumen o de conclusión, no basta con que nosotros clamemos Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene. No basta con decir Hosana en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con nosotros. No basta con eso. Nosotros tenemos que aprender a conocer los tiempos de Dios. Porque si no entendemos, si no conocemos los tiempos de Dios, vamos a querer, vamos a intentar, como los hebreos en el pasado, de forzar a Dios a complacer nuestros caprichos. Y quiera Dios no complacer esos caprichos. Quiera Dios hacer como Jesús hizo en la semana de la pasión. Porque si Dios decidiera complacer los caprichos, acuérdense de la nación en los días de Samuel. Así que si Dios decide soberanamente no darte lo que pides en un arrebato emocional, en un momento de desesperación, no seguir tus emociones, si Dios decide no hacerlo, Él decide no hacerlo porque te ama. Y aunque te duela, aunque te muerdas la lengua, entonces sería bueno que tú oraras con Jesús, como oró Jesús en esa semana. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Eso fue lo que le faltó a los hebreos. Se inventaron toda una escena dramática, se inventaron todo aquel teatro. Y fíjese que había algo de bíblico en el teatro. Pero Dios no aprobó el teatro. ¿Se da cuenta? Que el Señor nos bendiga y nos ayude a no ser tan artistas, sino ser auténticos, sinceros, y decir como Jesús, que no se haga mi voluntad, sino que se haga a la manera tuya y para la gloria tuya. Amén. Vamos a terminar en esta mañana, y yo quiero invitarles a cantar un cántico que me gusta mucho.
y que parte de unas palabras de Juan el Bautista: más de ti, menos de mí. Juan el Bautista entendió, y entendió en medio de sufrimientos, entendió en medio de fuertes presiones, que el reino de Dios vendría a la manera de Dios y no a la manera de los hombres. Y en una ocasión él dijo esas palabras: es necesario que él crezca, pero que yo me Nosotros necesitamos aprender a morir para que él viva su vida en nosotros. Pablo decía, de cierto, cada día muero. Cada día. No un día ni dos. Cada día que vivo estoy muriendo a mí para que Cristo viva su vida en mí. Vamos a cantar este cántico para terminar en esta manera: más de ti, menos de mí.